Ella llegó a esa hacienda sin nada más que la ropa puesta y una maleta desgastada. Y lo que encontró en ese lugar cambió no solo su vida, sino su manera de entender lo que significa tener a alguien a tu lado. ¿Te imaginas llegar a un lugar completamente extraño, destrozada por dentro, y encontrar al tipo de hombre que el mundo raramente ve? Ese tipo que carga montañas sobre sus hombros sin pedir nada a cambio, que enfrenta el peligro como quien va a buscar agua al pozo. Que protege sin alardes y ama en silencio. Esta historia sucedió en el interior de la provincia, en un tiempo donde el carácter de un hombre valía más que el oro. Isabel Romero. Tenía 22 años cuando la vida que conocía se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un vendaval. Hija única de Tomás Romero, un comerciante respetado de la capital. Creció con una educación refinada, piano en las tardes de domingo, libros franceses en la estantería y vestidos de tela importada. No eran ricos como los grandes terratenientes, pero vivían con el confort suficiente para que Isabel nunca supiera lo que era pasar necesidad. Su madre, Lucía, había muerto de tifus cuando Isabel tenía 15 años, dejando a padre e hija unidos en un dolor que los acercó aún más. Tomás veía en su hija la continuación de su amada esposa e invertía en su educación con un cariño casi desesperado. Como si pudiera protegerla del mundo a través del conocimiento. Pero el destino tiene maneras crueles de recordarnos que el control es una ilusión. La crisis económica que venía azotando al país alcanzó el almacén de Tomás con la fuerza de un tsunami. Deudas acumuladas, acreedores impacientes, pagarés vencidos. Isabel vio a su padre envejecer 10 años en 2 semanas. Sus hombros se curvaban bajo un peso invisible y su mirada perdía el brillo. Él intentó ocultarle la gravedad de la situación. Sonreía con esfuerzo cuando ella entraba en la sala y cambiaba de tema cuando ella preguntaba por las cartas que llegaban a diario. Pero Isabel no era tonta. Notaba cómo los muebles desaparecían uno a uno, los susurros de los empleados y la manera en que su padre evitaba su mirada. En la madrugada, Isabel se despertó con un ruido extraño proveniente del despacho. Bajó las escaleras con el corazón acelerado, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Encontró la puerta cerrada con llave. Llamó a su padre una vez. 2, 3. El silencio que siguió fue de esos que marcan el alma para siempre. Cuando el vecino finalmente forzó la puerta, Tomás Romero ya estaba muerto. El frasco de láudano vacío sobre la mesa junto a una carta que lo explicaba todo. Quiebra total, deudas que consumirían hasta los muebles de la casa, una vergüenza demasiado grande para enfrentar. Un pedido de perdón a la hija que amaba más que a su propia vida. Isabel no lloró en el velorio. Permaneció sentada junto al ataúd con una expresión de piedra, recibiendo el pésame con mudos asentimientos de cabeza. Las lágrimas solo llegaron 3 días después, cuando los acreedores llegaron para embargar la casa. Fue doña Marta, la antigua cocinera de la familia, quien sostuvo a Isabel por los hombros y le dijo la cruel verdad. Niña, necesitas salir de aquí y encontrar un camino. Tu padre se fue. Que Dios lo tenga en su gloria, pero tú estás viva y eres una joven bonita y educada. Tengo una prima en el interior que conoce gente. Puede conseguirte un puesto de ama de llaves o maestra. No es lo que merecías, pero es lo que hay. Isabel aceptó porque no había alternativa. La prima de doña Marta se llamaba Josefa. Vivía en un pueblito llamado San Agustín, en el interior de la provincia, y conocía a todo el mundo en un radio de 50 kilómetros. Fue Josefa quien mencionó la hacienda Tres Arroyos. El dueño necesita a alguien para cuidar la casa, dijo Josefa con esa franqueza directa de la gente de campo. Es viudo, hombre serio, trabajador. No te faltará al respeto. Puedes estar tranquila. La paga no es gran cosa, pero tienes techo, comida y él es buena gente. Si sabes desenvolverte, puede ser un buen arreglo. Isabel no preguntó nada más. No estaba en posición de elegir. Juntó las pocas ropas que los acreedores le permitieron llevar. Las guardó dentro de la maleta desgastada que había sido de su madre y aceptó el aventón que Josefa consiguió en un camión de carga que iba en esa dirección. El viaje duró 2 días enteros por caminos de tierra llenos de baches, con el polvo entrando por todos lados y el sol castigando sin piedad. Isabel viajó en la parte trasera junto a sacos de harina y herramientas, con el cuerpo doliendo a cada sacudida y el alma doliendo aún más.
Cuando finalmente llegó a San Agustín, en una tarde calurosa, Isabel bajó del camión con las piernas temblando y el corazón encogido. El pueblo era pequeño con una calle principal de tierra apisonada, casas sencillas y una iglesia modesta en la plaza central. Josefa la recibió con un abrazo apretado y café fuerte. «Mañana temprano te llevo a la hacienda», dijo mientras preparaba el cuarto minúsculo en el fondo de su casa. «El señor Mateo ya sabe que vienes. Es un hombre de pocas palabras pero justo. Trata bien a todo el mundo, ya lo verás». Aquella noche acostada en el colchón fino, escuchando los sonidos extraños del campo, grillos, sapos, el viento en los árboles, Isabel se permitió llorar por última vez. Lloró por el padre que eligió la muerte en lugar de luchar. Lloró por la madre que partió demasiado pronto. Lloró por la vida que tenía y por la incertidumbre aterradora de lo que vendría. Cuando el sol nació a la mañana siguiente se lavó la cara, se recogió el cabello. Se puso el vestido más sencillo que tenía y decidió que sobreviviría. No sabía cómo, pero sobreviviría. La hacienda Tres Arroyos quedaba a 8 kilómetros del pueblo, un camino que Josefa e Isabel hicieron en una carreta prestada. La mañana estaba clara, cielo azul sin nubes, el aire aún fresco antes del calor del día. Isabel observaba el paisaje cambiar, el pueblo dando lugar a campo abierto, plantaciones de maíz y frijol, luego monte más cerrado. Josefa iba contando historias de la región, quién era quién se casó con quién le debía a quién. Pero cuando el tema llegó a Mateo Herrera, su voz cambió de tono. Adquirió un respeto casi reverente. «Ese hombre es diferente, niña», dijo Josefa mirando al frente. «Nunca vi a nadie igual. Fuerte como un toro, trabaja como 10 hombres, pero humilde que da gusto». Cuando el viejo Cristóbal casi pierde su finca porque el coronel Damasco quería quitársela, fue Mateo quien enfrentó a los matones. Solo 3 hombres armados y él con nada más que su coraje los echó de allí y encima pagó la deuda de Cristóbal sin contárselo a nadie. Solo lo supimos porque la esposa de Cristóbal lo contó llorando en la misa. ¿Y sabes lo que dijo Mateo cuando le preguntaron? Que no fue nada del otro mundo, que cualquiera habría hecho lo mismo, cualquiera, siendo que nadie más tuvo el valor. Isabel escuchaba con creciente atención. ¿Y su esposa?, preguntó con cuidado. Josefa suspiró profundamente. Lucía, una muchacha linda, dulce, murió hace 4 años en un accidente con la carreta. La rueda se soltó en la bajada, la carreta volcó, se golpeó la cabeza contra una piedra. Cuando la encontraron, ya era tarde. Mateo la encontró. Dicen que pasó 3 días sin hablar con nadie, solo sentado al lado del cuerpo de ella. Desde entonces vive solo, trabaja, ayuda a quien lo necesita, pero no se acerca a nadie de verdad. Es como si una parte de él hubiera muerto también. El portón de la hacienda Tres Arroyos apareció enfrente. Una estructura simple de madera con el nombre tallado. La propiedad se extendía por colinas suaves, pastos verdes donde las vacas pastaban tranquilas y una casa principal que no era una mansión. Pero tenía un tamaño respetable, una construcción sólida de madera y piedra con un porche amplio, todo muy bien cuidado, cercas en orden. Herramientas organizadas, plantaciones alineadas. Era evidente que allí vivía un hombre que entendía el trabajo duro. Josefa detuvo la carreta cerca de la casa. Antes de que pudieran bajar, la puerta lateral se abrió y doña Cándida apareció limpiándose las manos en el delantal. Era una mujer de unos 60 años, bajita, redonda, de rostro bondadoso, marcado por el tiempo y el sol. Llegaron, gracias a Dios, dijo con una sonrisa amplia. Buen viaje. Entra, niña, debes estar cansada. Isabel bajó de la carreta sintiendo las piernas rígidas por el viaje. Llevó la maleta que Josefa insistió en cargar y siguió a doña Cándida adentro. La casa estaba limpia, organizada, pero tenía esa cualidad vacía de un lugar donde nadie vive realmente, solo existe, muebles buenos. Pero sin toques personales, paredes sin retratos, un silencio demasiado pesado. Doña Cándida le mostró la habitación que sería de Isabel. Un cuarto pequeño pero cómodo en la parte trasera. Cama sencilla, armario, ventana con vista al huerto. Tu rinconcito, dijo la mujer mayor con gentileza. El señor Mateo dijo que empiezas mañana. Hoy es para descansar y acomodarte.
¿Y dónde está el señor Mateo?, preguntó Isabel con una voz que intentó mantener firme. Doña Cándida señaló vagamente hacia el fondo de la propiedad, allá por las tierras bajas, arreglando una cerca. Debe volver a la hora del almuerzo. Es puntual como un reloj. Josefa se quedó un poco más, ayudó a Isabel a arreglar sus pocas cosas y se despidió con la promesa de visitarla pronto. Cuando ella se fue, Isabel se vio sola en un cuarto extraño, en una casa extraña. A la espera de un hombre que no conocía y que sería su patrón de ahí en adelante. Pasó la mañana ayudando a doña Cándida en la cocina, más para tener algo que hacer que por obligación. La mujer mayor fue hablando sobre la rutina de la casa, cómo le gustaban las cosas al señor Mateo, sus horarios. Es sencillo, decía doña Cándida mientras pelaba papas. Come cualquier cosa, no se queja de nada. Trabaja desde antes de que salga el sol hasta que oscurece, solo para cuando el cuerpo no aguanta más. Intento que descanse, pero es terco. Dice que el trabajo aleja los malos pensamientos. El mediodía llegó con la puntualidad que doña Cándida había previsto. Isabel estaba poniendo los platos en la mesa cuando escuchó los pasos en el porche, pesados pero controlados. La puerta se abrió y Mateo Herrera entró quitándose el sombrero de cuero, sacudiéndose el polvo de los pantalones con movimientos automáticos. Lo primero que Isabel notó fue el tamaño del hombre, alto, hombros anchos de quien ha cargado peso toda la vida. Brazos musculosos visibles incluso bajo la camisa de manga larga, cabello oscuro, ligeramente largo, barba de algunos días, piel quemada por el sol. Pero fueron sus ojos los que la tomaron desprevenida, castaños oscuros, profundos. Con esa expresión de quien ha visto demasiado dolor y aprendió a guardarlo todo adentro. Tenía el rostro marcado. No era un hombre al que se le pudiera llamar bonito en el sentido clásico, pero había algo en él, una presencia. Una fuerza contenida que atrapaba la atención. Mateo se detuvo cuando vio a Isabel. Sus ojos la recorrieron rápidamente, una evaluación rápida, pero no irrespetuosa, y asintió con la cabeza. Usted debe ser la señorita Isabel, dijo con voz grave y pausada. Bienvenida a la Hacienda Tres Arroyos. Espero que la habitación sea adecuada. Isabel respondió que sí, agradeció la oportunidad y mantuvo la voz firme a pesar de los nervios que le apretaban el estómago. Mateo escuchó en silencio, asintió de nuevo y fue a lavarse las manos en la jofaina, cerca de la puerta antes de sentarse a la mesa. Durante el almuerzo comió en silencio casi total. Respondía a las preguntas de doña Cándida con monosílabos, y no miraba directamente a Isabel. No era frialdad exactamente, sino una distancia deliberada, como si mantuviera a todo el mundo a un brazo de distancia por seguridad. Cuando terminó, Mateo se levantó, agradeció la comida en voz baja y se volvió hacia Isabel. Mañana doña Cándida le explicará sus funciones, dijo sin rodeos. La casa necesita cuidados. Hay ropa que necesita remiendos, organización general. Usted come con nosotros. No es empleada en el sentido de ser tratada diferente. Aquí todo el mundo trabaja, todo el mundo come en la misma mesa. Si necesita algo, solo hable con doña Cándida. Y se puso el sombrero de nuevo. Salió por la puerta y ya estaba camino al cultivo antes de que Isabel pudiera responder. Doña Cándida rió por lo bajo al ver la cara de Isabel. No te lo tomes a pecho, querida. Él es así. No es mala educación, es su forma de ser. Desde que murió Lucía se le olvidó cómo conversar con la gente, pero es un buen hombre, ya lo verás. Bueno, del tipo que ya no existe. Los días siguientes establecieron una rutina que Isabel absorbió rápidamente. Se despertaba con el sol, ayudaba a doña Cándida con el desayuno, se ocupaba de la limpieza de la casa, remendaba ropa, organizaba la despensa. El trabajo era duro. Manos que nunca habían hecho labores pesadas comenzaron a llenarse de callos. El cuerpo le dolía al final del día, pero había dignidad en ello, había un propósito. Y estaba Mateo, una presencia constante pero distante, un hombre que trabajaba hasta que el cuerpo gritaba pidiendo misericordia. Isabel comenzó a observarlo sin que él se diera cuenta. Veía la manera en que trataba a los peones que trabajaban en la hacienda, con respeto, pagaba puntualmente, preguntaba por sus familias. Cuando el hijo de Joaquín enfermó, Mateo mandó traer al médico del pueblo y pagó todo sin pestañear. Cuando la cerca del vecino pequeño cayó en una tormenta,
Mateo pasó el domingo entero ayudando a repararla. Y siempre que alguien le agradecía, él cambiaba de tema, restaba importancia, actuaba como si no hubiera hecho nada especial. Una tarde, 10 días después de la llegada de Isabel. Ella estaba tendiendo ropa en el cordel cuando escuchó voces alteradas provenientes de la entrada de la propiedad. Eran 3 hombres a caballo, tipos duros con armas visibles en las cartucheras. El líder, un hombre delgado con bigote fino y mirada cruel, hablaba alto. Recado del coronel Damasco, decía con una voz que cargaba una amenaza mal disimulada. Las tierras del límite, esa franja cerca del río, al coronel le interesan. Hace una oferta justa, 3.000 pesos. Mateo estaba de pie del corral. Había dejado de arreglar la tranquera cuando llegaron los hombres. Su postura cambió sutilmente, los hombros se cuadraron más, la mandíbula se tensó, pero la voz salió tranquila como agua estancada. Esa tierra no está a la venta. El hombre del bigote soltó una risa seca y sin humor. Al coronel no le gusta escuchar un no. Isabel vio a Mateo dar un paso al frente, un movimiento pequeño pero cargado de significado. Entonces el coronel tendrá que aprender. Ahora salgan de mi propiedad. Los 3 hombres intercambiaron miradas. El líder escupió en el suelo. Te vas a arrepentir, Herrera. Mateo no respondió, solo se quedó quieto esperando. Había algo en él en ese momento, una quietud peligrosa, el tipo de calma que viene antes de la tormenta. Los matones debieron sentirlo también, porque después de unos segundos más de miradas desafiantes, giraron los caballos y partieron con promesas mal disimuladas colgadas en el aire. Cuando desaparecieron de la vista, Isabel vio a Mateo soltar el aire que contenía y pasarse la mano por el rostro. Se quedó allí parado un largo momento, mirando hacia donde se habían ido los hombres. Y solo entonces volvió a la tranquera como si nada hubiera pasado. Pero Isabel lo había visto. Había visto el coraje, la firmeza y también el cansancio. Un hombre que carga con la protección de todos sobre sus hombros sin descanso. Esa noche, durante la cena, Isabel rompió el silencio habitual. Esos hombres que vinieron hoy son peligrosos. Mateo levantó la vista del plato sorprendido por la pregunta directa. Doña Cándida se tensó. Él estudió a Isabel por un momento antes de responder. El coronel Damasco es un hombre que toma lo que quiere de quien no puede defenderse, dijo con voz neutral. Usa matones para asustar a la gente sencilla, pero aquí él no entra. Isabel sostuvo su mirada. ¿Y si lo intenta por la fuerza? Mateo dio media sonrisa sin alegría. Entonces encontrará resistencia. Fue doña Cándida quien explicó después, cuando Mateo hubo salido. El coronel Damasco es dueño de tierras en la región vecina, querida. Un hombre rico, cruel. Cree que puede comprar o tomar lo que quiera. Ya le quitó la tierra a 3 pequeños agricultores en los últimos 2 años. Manda a los matones, amenaza a la familia, hace la vida imposible hasta que la persona vende por precio de nada. Mateo es el único que lo enfrenta. Ya expulsó a los matones de aquí 2 veces. El coronel no olvida. Está esperando la oportunidad para devolver el golpe. Isabel sintió una opresión en el pecho. ¿Y el señor Mateo no tiene miedo?, preguntó en voz baja. Doña Cándida negó con la cabeza. Miedo tiene, no está loco, pero tiene algo más fuerte que el miedo, sentido de justicia. No soporta ver gente siendo aplastada por quien tiene poder. Es más fuerte que él. Necesita proteger aunque le cueste caro. Los días pasaron y Isabel se encontró pensando en Mateo más de lo que debería. No era solo admiración por su valentía, aunque eso existía. Eran pequeñas cosas que ella iba notando. La manera en que arregló el banco roto de la cocina sin que nadie se lo pidiera. Cómo dejó flores silvestres en un jarrón en la mesa después de que Isabel mencionara de pasada que le gustaban las flores. Cómo puso aceite en las bisagras de la ventana de su cuarto que rechinaban por la noche. Gestos pequeños sin alardes, que hablaban más que 1000 palabras. Y estaban los momentos en que las miradas se cruzaban por accidente. Isabel lavando los platos y Mateo entrando por agua. Ella tendiendo ropa y él pasando hacia el cultivo. Segundos breves donde los ojos se encontraban y algo pasaba entre ellos. Una chispa rápida que ninguno de los dos se atrevía a nombrar.
Mateo siempre desviaba la mirada primero como si hubiera tocado una brasa y seguía su camino. Pero Isabel veía la tensión en sus hombros, la manera en que su respiración cambiaba sutilmente. Una tarde de abril, una tormenta fuerte llegó sin aviso. Isabel estaba sola en casa. Doña Cándida había ido a visitar a su hermana en el pueblo. El cielo se oscureció en minutos. El viento comenzó a aullar. La lluvia cayó con furia. Isabel corrió a cerrar las ventanas, a recoger la ropa del cordel, pero el viento era demasiado fuerte. Un postigo se soltó golpeando contra la pared con estruendo. Ella intentó sujetarlo, pero era demasiado pesado. El viento tiraba con fuerza. De repente unas manos fuertes agarraron el postigo junto a las suyas. Mateo estaba allí empapado por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y la camisa adherida al cuerpo. Juntos lograron asegurar el postigo, pero otro se soltó del otro lado de la casa. Mateo corrió, Isabel detrás. Trabajaron juntos bajo la tormenta. Él sujetando, ella atando, la lluvia fría empapándolos a ambos hasta los huesos. Cuando finalmente aseguraron todo, corrieron hacia adentro. Se quedaron en el pasillo goteando agua con la respiración pesada y la ropa empapada. Isabel comenzó a temblar. No sabía si era frío o adrenalina. Mateo lo notó de inmediato. «Estás helada», dijo con voz preocupada. «Necesitas cambiarte de ropa o te vas a enfermar». Y antes de que ella pudiera protestar, él tomó una manta que estaba en el sofá y la colocó sobre sus hombros con cuidado, manos grandes, pero gentiles. Sus dedos rozaron el cuello de ella por accidente al ajustar la manta. Fue un toque de un segundo nada más, pero ambos se congelaron. Los ojos se encontraron y esta vez no se desviaron. Isabel vio algo romperse dentro de aquellos ojos castaños, una defensa bajando por una fracción de segundo, dejando aparecer la vulnerabilidad. Mateo estaba demasiado cerca. Ella podía ver las gotas de lluvia en sus pestañas, su pecho subiendo y bajando con una respiración demasiado controlada. «Yo». Mateo comenzó con voz ronca, pero se detuvo. Su mano aún estaba en el hombro de ella sobre la manta. «Gracias por la ayuda», logró decir finalmente. «No tenías por qué hacerlo». Isabel negó con la cabeza. «Sí tenía. Es mi casa ahora también». Algo cambió en su rostro al escuchar aquello. «Mi casa ahora también». Palabras sencillas que significaban mucho. Él dio un paso atrás dejando caer la mano, pero sus ojos permanecieron en ella un momento más antes de darse la vuelta. Voy a cambiarme de ropa», murmuró y salió con pasos demasiado rápidos. Isabel se quedó allí parada, temblando bajo la manta, con el corazón latiendo desbocado. Algo había sucedido en esos segundos, algo había cambiado y ella no sabía si estaba preparada para lo que eso significaba. La noche apenas durmió. Se quedó dando vueltas en la cama, pensando en el toque accidental en la mirada. En la manera en que Mateo había dicho esas palabras como si fueran tesoros. Era una locura pensar en él de esa manera. Él era su patrón, un viudo adusto, un hombre que claramente tenía muros alrededor del corazón. Y ella era una joven sin dote, sin familia, dependiente de su caridad. Cualquier sentimiento más allá de la gratitud era inapropiado, peligroso, destinado a la decepción. Pero el corazón raramente escucha a la razón. Cuando salió el sol, Isabel se levantó decidida a mantener una distancia profesional. Haría su trabajo, estaría agradecida por la oportunidad, pero no se permitiría sentir lo que estaba empezando a sentir. Era un plan sensato, racional. Duró exactamente hasta el desayuno, cuando Mateo entró en la cocina y sus ojos se encontraron sobre la mesa. Isabel supo con una certeza absoluta que le apretó el pecho, que ya era demasiado tarde. Lo que fuera aquello, ya tenía raíces y arrancar raíces siempre duele. Los días que siguieron fueron de un equilibrio frágil, como caminar en la cuerda floja sobre un abismo que ninguno de los dos quería reconocer. Mateo volvió al patrón de distancia educada. Salía antes del amanecer, volvía cuando oscurecía, hablaba solo lo necesario. Pero Isabel percibía diferencias sutiles que nadie más vería, la manera en que él se demoraba una fracción de segundo más cuando ella servía el café. Como sus ojos la buscaban sin querer cuando creía que nadie miraba,
como su voz se volvía levemente más suave cuando le dirigía la palabra. Y Isabel, por más que intentaba mantener su resolución de distancia profesional, se veía haciendo lo mismo. Preparaba el café como a él le gustaba, sin necesidad de preguntar. Dejaba agua fresca en el porche cuando sabía que él volvería de las tierras altas bajo el sol ardiente. Remendaba sus camisas con esmero extra, puntadas pequeñas y firmes que durarían años, pequeños cuidados que iban más allá de la obligación. Susurros silenciosos de afecto que ella no tenía el valor de vocalizar. Doña Cándida observaba todo con ojos sabios, de quien ya ha vivido mucho y entiende del corazón humano. No decía nada, pero sonreía levemente cuando veía a Mateo arreglar algo que Isabel había mencionado que estaba roto. O cuando Isabel separaba los filetes más grandes para el plato de él, sin darse cuenta de que lo hacía. La mujer mayor reconocía las señales, la danza antigua de dos corazones acercándose con miedo a quemarse. Llegó mayo trayendo mañanas más frías y un trabajo intenso de preparación para el invierno. Mateo contrató a 3 peones temporales más para arreglar tejados, reforzar cercas, almacenar leña. La hacienda Tres Arroyos ganaba un movimiento inusual, voces masculinas, risas, trabajo pesado sucediendo en todos los rincones. Isabel y doña Cándida pasaron a cocinar para 7 personas. Un trabajo que dejaba a las dos exhaustas al final del día. Pero que también traía nueva vida a aquella casa que había respirado soledad por demasiado tiempo. Fue durante ese periodo que Isabel conoció mejor a los hombres que trabajaban en la región. Don Joaquín, un cincuentón con familia grande y sonrisa fácil, Toño, un muchacho de 20 años lleno de energía y bromas, y Pedro. Un hombre serio de 40 y tantos que trabajaba para Mateo desde hacía más de 10 años y tenía una lealtad de hermano. En una mañana de trabajo mientras Isabel llevaba café y pan de maíz a los hombres que arreglaban el techo del granero, escuchó a Pedro contando una historia. Toño había preguntado por qué el patrón era tan respetado en la región. ¿Qué tenía de especial? Pedro detuvo el trabajo, se sentó en una viga y habló con una reverencia que no se fingía. Te voy a contar una cosa, muchacho, dijo Pedro encendiendo un cigarrillo de hoja. Hace 3 años Damasco mandó a un matón a cobrar una deuda del viejo Antonio, aquel agricultor cerca de la iglesia. Una deuda que no existía, papeles falsificados, pero el viejo no sabía leer bien. Los matones llegaron a la hora de la cena, golpearon al viejo frente a su familia. Dijeron que volverían en 3 días para quitarle la finca. La mujer de Antonio vino llorando a pedir ayuda al cura. Y el cura vino a hablar con Mateo. Pedro dio una calada larga antes de continuar. Mateo no dijo nada, solo pidió ver el papel. Lo estudió, vio que era falso y dijo así: lo voy a resolver. El día que los matones volvieron, Mateo estaba allí solo, sin arma, sentado en el porche del viejo Antonio esperando. Eran 4 hombres armados esa vez. Vinieron prepotentes diciendo que la finca era del coronel. Ahora Mateo se levantó despacio y dijo que nadie iba a quitar nada porque la deuda era falsa y todo el mundo allí lo sabía. Toño estaba boquiabierto. ¿Y entonces? Pedro sonrió con orgullo. Entonces el líder de los matones sacó el arma. Pero antes de que apuntara, Mateo ya estaba encima de él. Nunca vi a un hombre moverse tan rápido. Desarmó al tipo con una mano, tiró el arma lejos y miró a los otros 3. ¿Alguien más quiere intentarlo?, preguntó. Los matones subieron a los caballos y se fueron. ¿Y sabes qué hizo Mateo después? Volvió a la hacienda como si hubiera ido a comprar pan. No se lo contó a nadie. No quiso reconocimiento, nada. Solo lo supimos porque el viejo Antonio lo contó por ahí. Isabel escuchaba desde donde estaba, fingiendo arreglar las tazas, pero prestando atención a cada palabra. Don Joaquín, que estaba clavando tablas, añadió sin levantar la vista: hay más. Cuando la sequía golpeó fuerte hace 2 años, 3 familias de pequeños agricultores estaban pasando hambre. Mateo mandó una carreta con víveres para cada una. Dijo que era donación de la iglesia, solo que al cura Tomás se le escapó después que fue Mateo quien pagó todo. Y cuando le preguntaron, ¿sabes qué dijo? Que tenía sobras de la cosecha y no quería que se echaran a perder. Sobras, siendo que todo el mundo sabe que vendió ganado que estaba guardando para comprar tierra nueva. Toño sacudía la cabeza incrédulo. ¿Pero por qué hace eso?
Pedro miró al muchacho como quien mira a un niño que aún tiene mucho que aprender. Porque hay hombres que nacen con la carga de proteger a los demás, muchacho. No lo eligen, no lo piden, simplemente son así. Mateo es de ese tipo. Desde que perdió a su esposa, creo que trabajar y ayudar a los otros es lo que le impide desistir de todo. Es lo que le da sentido a su vida. Las palabras se quedaron resonando en la cabeza de Isabel todo el día. Un hombre que carga con el peso de proteger a los demás, que encontraba sentido a la vida a través de servir. De luchar por quien no podía luchar por sí mismo. Y de repente ella entendió la soledad profunda que veía en sus ojos. Mateo se creía indigno de felicidad propia, como si solo tuviera derecho a trabajar y sangrar por otros, nunca a recibir cuidado de vuelta. Esa tarde Isabel tomó una decisión. No sabía si era sensato, si funcionaría, si no terminaría en dolor, pero decidió que intentaría alcanzar a ese hombre. Atravesar las murallas que él construyó, mostrarle que merecía más que una existencia solitaria cargando el mundo sobre sus hombros. No de manera escandalosa que lo asustaría, sino con paciencia, con cuidado, con los mismos gestos silenciosos que él usaba para cuidar de todos. Comenzó pequeño. Cuando Mateo volvió esa noche con un corte feo en la mano por trabajar con alambre de púas, Isabel no solo trajo agua y un paño limpio. Como hacía siempre doña Cándida. Ella se sentó a su lado en la mesa, tomó su mano grande y callosa con cuidado. Limpió la herida con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de aquella mano. Mateo se tensó, casi retiró la mano, pero Isabel la sostuvo firme sin lastimar. Necesita cuidar esto bien o se infectará, dijo ella con voz calmada mientras lavaba el corte. Mateo no respondió, pero tampoco retiró la mano. Se quedó allí inmóvil, mirando hacia abajo mientras ella trabajaba. Isabel sintió el momento en que su respiración cambió, cuando los músculos se relajaron una fracción. Ella ató el paño limpio alrededor de su mano, sus dedos rozando la piel de él más de lo estrictamente necesario. Listo, dijo finalmente, pero tardó en soltar su mano. Cuando levantó la vista, Mateo la estaba mirando con una expresión que hizo que su corazón diera un vuelco, gratitud mezclada con algo más profundo. Más peligroso, algo que parecía hambre de un afecto que le había sido negado por demasiado tiempo. Gracias, dijo él con voz ronca. No tenías por qué hacerlo. Quería hacerlo, respondió Isabel sosteniendo su mirada, y todo quedó colgado en ese quería. Las capas de significado que ninguno de los dos tenía el valor de desenvolver. Mateo se levantó abruptamente, murmuró algo sobre trabajar temprano al día siguiente y salió. Pero Isabel vio la manera en que su mano vendada fue hacia su pecho, presionó allí como si intentara calmar un corazón acelerado. Y ella supo que lo había alcanzado, aunque fuera solo un poco. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible. Mateo comenzó a quedarse para la cena, en lugar de comer rápido y salir. Comenzó a responder preguntas con frases completas en lugar de monosílabos. Comenzó a mirar a Isabel cuando hablaba, sostenía la mirada por segundos de más, y comenzó a sonreír. Sonrisas pequeñas, raras como manantiales en el desierto, pero reales. La primera vez que Isabel hizo reír a Mateo de verdad fue un accidente. Ella estaba intentando alcanzar un frasco de dulce en el estante alto, estirándose en la punta de los pies. Cuando la silla que usaba como apoyo se tambaleó. Ella soltó un pequeño grito perdiendo el equilibrio, pero antes de caer unos brazos fuertes la atraparon por la cintura. Mateo la sostuvo con firmeza, la puso de vuelta en el suelo con cuidado. Te vas a romper el cuello un día de estos, dijo él. Pero había un tono de risa escondido en su voz. Isabel se giró aún dentro del círculo de sus brazos, inconsciente o tal vez muy consciente de la proximidad. Lo iba a conseguir, protestó ella con falsa dignidad. Claro que sí, respondió Mateo, y esta vez la sonrisa apareció de verdad, transformando su rostro serio en algo más joven, más ligero. Isabel rió también y por un momento se quedaron allí demasiado cerca, riendo juntos de una tontería. Y el peso que siempre flotaba sobre aquella casa pareció evaporarse. Fue doña Cándida quien rompió el momento entrando en la cocina con una cesta de huevos. Se detuvo en la puerta, los miró a los dos y sonrió levemente antes de comenzar a guardar los huevos como si no hubiera visto nada. Pero cuando Mateo salió, le dio una palmadita en el hombro a Isabel. «Le estás haciendo bien», susurró.
Lo estás haciendo volver a vivir. Pero toda luz tiene una sombra esperando. Y la sombra de la hacienda Tres Arroyos tenía nombre, Coronel Damasco. Fue don Joaquín quien trajo la noticia en una mañana fría de junio. Llegó más temprano de lo normal, con el rostro preocupado, pidió hablar con Mateo en privado. Isabel vio a los dos conversando cerca del corral. Vio la postura de Mateo volverse más rígida, la mandíbula más apretada. Cuando Joaquín se fue, Mateo se quedó parado allí por largo tiempo, mirando hacia el horizonte, manos en los bolsillos. Un peso invisible descendiendo sobre sus hombros nuevamente. Durante el almuerzo, Pedro preguntó si había algún problema. Mateo masticó despacio antes de responder. Damasco está cobrando deudas antiguas de 3 familias, dijo con voz controlada. Deudas que ya fueron pagadas, pero él tiene papeles que dicen lo contrario. Va a tomar las tierras si nadie hace nada. Pedro maldijo por lo bajo. ¿Y tú vas a hacer algo? No era una pregunta. Mateo miró su plato. Voy a hablar con el juez primero, ver si hay una forma legal de resolverlo. Pedro rió sin humor. El juez es amigo de Damasco. Tú lo sabes. Mateo asintió cansado. Lo sé, pero necesito intentarlo de la manera correcta primero. Isabel vio la preocupación creciendo en él en los días siguientes. Mateo fue hasta la ciudad, habló con el juez. Volvió con el rostro cerrado que lo decía todo. Fue a visitar a las 3 familias amenazadas. Volvió aún más sombrío. Damasco había elegido bien a sus víctimas. Eran todas familias pequeñas, sin recursos para luchar, sin conexiones para pedir ayuda. Estaban desesperadas y listas para aceptar cualquier migaja que el coronel ofreciera por las tierras que habían cultivado toda la vida. En una noche particularmente tensa, Isabel encontró a Mateo sentado solo en el porche después de que todos se habían ido a dormir. Estaba en la mecedora que nunca usaba, mirando la oscuridad, un cigarrillo quemándose olvidado entre los dedos. Ella casi volvió adentro, casi lo dejó solo con sus pensamientos, pero algo la hizo quedarse. ¿Puedo sentarme?, preguntó en voz baja. Mateo dio un pequeño sobresalto. No la había percibido allí. Miró a Isabel por un momento antes de señalar la silla de al lado. Se sentaron en silencio por minutos que se alargaron, solo sonidos nocturnos alrededor, grillos, viento en los árboles, una vaca mugiendo a lo lejos. Fue Mateo quien habló primero. ¿Crees que existe un límite?, preguntó de repente. ¿Para cuántas veces una persona puede luchar antes de cansarse? La pregunta era tan inesperada, tan vulnerable, que Isabel tardó en procesarla. Miró su perfil en la penumbra, la línea tensa de la mandíbula, el cansancio que él generalmente escondía también. Creo que depende de por qué estás luchando, respondió ella con cuidado. Si estás luchando solo porque crees que debes, porque se espera de ti, entonces sí cansa. Pero si estás luchando por algo que importa de verdad, por personas que amas, entonces encuentras fuerza siempre. Incluso cuando crees que no tienes más. Mateo giró la cabeza para mirarla directamente. ¿Y si todo lo que amas termina siéndote arrebatado? Preguntó con voz baja, cargada de dolor antiguo. Si cada vez que te permites que te importe algo, lo pierdes. ¿No es más fácil dejar de luchar, dejar que el mundo siga sin ti? Isabel sintió el corazón apretarse con la angustia cruda en aquellas palabras. Entendió de repente que no estaban hablando solo de las familias amenazadas por Damasco, estaban hablando sobre Lucía. Sobre la pérdida que transformó a Mateo en un hombre que protegía a todos, pero no se permitía ser amado. Estaban hablando sobre los muros que él construyó y el miedo que los mantenía en pie. Es más fácil, coincidió ella en voz baja. Pero tú no eres el tipo de hombre que elige lo más fácil. Tú eres el tipo que elige lo correcto, incluso cuando te cuesta un pedazo de ti. Es por eso que la gente aquí te mira como te mira. No es por la fuerza de tus brazos, Mateo, es por la fuerza de tu corazón. Él se quedó muy quieto. Mi corazón está roto, Isabel. Roto hace mucho tiempo. Ella extendió la mano sin pensar, la puso sobre la mano de él, que descansaba en el brazo de la silla. Lo que está roto puede ser reparado, susurró ella. Solo necesita a alguien con suficiente paciencia para juntar los pedazos. Los dedos de él se giraron bajo la mano de ella,
se entrelazaron con los suyos con una presión suave. Se quedaron así tomados de la mano en la oscuridad mientras algo fundamental cambiaba entre ellos. No eran más solo patrón y empleada, no eran más solo dos personas solitarias bajo el mismo techo. Eran dos almas reconociendo una en la otra la posibilidad de cura, de recomienzo, de tal vez amar nuevamente a pesar de todo el miedo. Gracias, dijo Mateo finalmente con la voz gruesa de emoción, por no desistir de mí. Isabel apretó su mano. Nunca voy a desistir, prometió ella. Y sabía que era verdad. Sabía que ya le había dado el corazón a aquel hombre, estuviera él listo para recibirlo o no. La semana siguiente trajo una escalada inevitable. Los matones de Damasco volvieron, esta vez a la propiedad de don Cristóbal, el viejo agricultor que vivía solo después de que murió su esposa. Llegaron de noche, rompieron ventanas, mataron gallinas, dejaron un recado claro: firme la transferencia o será peor. El viejo apareció en la hacienda Tres Arroyos a la mañana siguiente, temblando de miedo y vergüenza, preguntando si Mateo podía hacer algo. Mateo se puso blanco de rabia contenida al escuchar la historia. Le garantizó al viejo que se quedara en la hacienda hasta resolverlo. Mandó a Pedro a llevarlo al cuarto de huéspedes. Entonces tomó el caballo y salió. Isabel intentó preguntar a dónde iba, pero doña Cándida la sostuvo del brazo. Déjalo, querida. Él necesita hacer lo que tiene que hacer. Mateo volvió al final de la tarde con el rostro cerrado y sangre en los nudillos. No dijo nada. Fue directo a lavarse las manos. Fue Pedro quien lo contó después con una voz mezcla de admiración y preocupación. Mateo fue directo a la propiedad de Damasco, entró en medio de los matones y pidió hablar con el coronel. Cuando Damasco apareció, Mateo dijo delante de todo el mundo que las familias estaban bajo su protección ahora. Que cualquiera que las tocara tendría que pasar por encima de él primero. ¿Y el coronel?, preguntó Isabel con el corazón acelerado. Pedro hizo una mueca. Dijo que Mateo estaba cavando su propia tumba, que se iba a arrepentir, pero Mateo no retrocedió. Se quedó allí parado firme hasta que Damasco entró. Y cuando uno de los matones intentó empujarlo a la salida, Mateo se giró y le rompió la nariz de un puñetazo. Solo uno. Después montó en el caballo y volvió para acá. Isabel encontró a Mateo en el granero más tarde cuidando del caballo. Él estaba tenso con movimientos más bruscos de lo normal. ¿Estás herido?, preguntó ella viendo los nudillos hinchados. No es nada, respondió él sin mirar. ¿Viniste hasta aquí para darme un sermón sobre la prudencia?, preguntó con un tono áspero que era defensa, no verdadera ira. No, dijo Isabel firme. Vine a saber si estás bien porque sé que hiciste lo que tenías que hacer, pero también sé que eso no significa que no duela. No físicamente, sino aquí. Y ella tocó su pecho levemente sobre el corazón. Mateo finalmente la miró y había un dolor crudo en aquellos ojos. Yo no sé hacer diferente, Isabel. No sé dejar que la gente sufra cuando puedo hacer algo, pero estoy cansado. Cansado de luchar solo, cansado de cargar todo, cansado de... Se detuvo mordiéndose las palabras que casi salieron. ¿Cansado de qué?, lo animó ella en voz baja. Él negó con la cabeza. Déjalo. Pero Isabel dio un paso más cerca. Lo obligó a mirarla. ¿Cansado de qué, Mateo? Él respiró hondo, temblando. Cansado de estar solo, confesó finalmente con la voz quebrándose. Cansado de no tener a nadie a quien volver al final del día, nadie a quien le importe si vuelvo o no. A mí me importa, dijo Isabel inmediatamente, intensamente. A mí me importa si vuelves, me importa si estás herido, me importa si estás cansado o triste o con miedo. Me importas tú, Mateo, mucho más de lo que debería. El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que no se estaba diciendo. Mateo la miraba como un hombre perdido en el desierto mira el agua. Él. Comenzó él. Pero ella negó con la cabeza. No necesitas decir nada ahora, solo necesitas saber que no estás solo, ya no. Y entonces hizo algo osado, algo que podría cambiarlo todo. Se puso de puntillas y besó su mejilla. Un beso leve, casto pero cargado de promesa. Cuando retrocedió, vio una lágrima única bajando por el rostro de él.
Mateo cerró los ojos, respiró tembloroso y cuando abrió de nuevo, había rendición allí. Rendición a lo inevitable, al sentimiento que venía creciendo a pesar de toda resistencia. Él levantó la mano, tocó el rostro de ella con cuidado reverente, como quien toca algo precioso que puede romperse. Isabel cubrió la mano de él con la suya, giró el rostro para besar la palma callosa, y allí, en el granero con olor a cuero. En el silencio roto solo por respiraciones aceleradas, dos corazones comenzaron finalmente a latir al mismo ritmo. Pero el mundo no se detiene por un amor naciente y la tormenta apenas estaba comenzando. 3 días después, en la madrugada fría, gritos despertaron a la casa. Isabel saltó de la cama, corazón disparado, corrió hacia afuera. El cielo al este estaba demasiado naranja, demasiado brillante. Fuego. La propiedad de don Cristóbal estaba en llamas. Mateo ya estaba montado en el caballo gritando órdenes. Pedro, Joaquín, tomen baldes. Toño, despierta a todo el mundo. Isabel, sin pensarlo 2 veces, corrió adentro, cambió el camisón por un vestido y cuando Mateo partió a toda velocidad, seguido por los hombres. Ella subió a la carreta que doña Cándida estaba preparando con paños y agua. La escena que encontraron era devastadora. La casa pequeña del viejo Cristóbal ardía ferozmente, llamas lamiendo el cielo, calor intenso incluso a metros de distancia. El viejo estaba afuera de rodillas llorando mientras los vecinos intentaban salvar lo que podían. Mateo bajó del caballo en movimiento, comenzó a organizar una cadena de baldes, gritaba instrucciones con una voz que cortaba a través del pánico. Isabel trabajó al lado de los hombres, pasando baldes, mojando paños, ayudando a sacar objetos de la casa antes de que las llamas consumieran todo. El humo quemaba los ojos, cenizas caían como nieve sucia, el calor era casi insoportable. Pero nadie paró. Lucharon por horas hasta que el fuego finalmente cedió, dejando solo ruinas humeantes y pérdida. Cuando salió el sol, reveló la destrucción completa. La casa estaba destruida, el granero colapsado, animales muertos o huidos. El viejo Cristóbal estaba en shock, mirando los escombros de lo que había sido su vida. Y en la cerca, clavado en una estaca, había un recado que hizo que se helara la sangre de todos: el próximo eres tú, Herrera. Mateo arrancó el papel, lo arrugó en la mano con una fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos. Isabel vio la transformación en él, la rabia fría sustituyendo al cansancio, la determinación dura sustituyendo a la duda. Damasco había cruzado una línea que no podía desandarse. Lleva a Cristóbal a la hacienda, le dijo Mateo a Pedro con voz de acero. Él se queda con nosotros ahora. Pedro asintió. ¿Y tú? Mateo miró las ruinas, luego a las personas alrededor, familias sencillas, asustadas, gente buena que merecía vivir en paz. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió. Voy a terminar con esto. Isabel sostuvo su brazo. Mateo, no. Él la miró y había algo diferente en aquellos ojos ahora. No era solo rabia o determinación, era propósito. No voy a dejar que destruya más vidas, Isabel. No lo haré aunque me cueste la mía. Las palabras quedaron colgadas en el aire como amenaza y promesa. Y Isabel supo que había llegado el momento que siempre supo que vendría. El momento donde el hombre que amaba tendría que elegir entre seguridad y justicia. Y conociendo a Mateo como ya lo conocía, sabía exactamente qué elección haría. La guerra estaba declarada y no habría vuelta atrás. La noticia del incendio en la propiedad de don Cristóbal se extendió por la región como reguero de pólvora. Al final del día, la hacienda Tres Arroyos se había convertido en un punto de encuentro improbable. Agricultores preocupados, familias amenazadas, gente que no sabía dónde más buscar protección. Doña Cándida cocinaba sin parar. Isabel ayudaba a acomodar personas donde podía, y Mateo recibía a cada uno con una paciencia que escondía la furia hirviendo por debajo. El viejo Cristóbal estaba instalado en el cuarto de huéspedes aún en shock, repitiendo la misma historia de cómo despertó con olor a humo. Cómo intentó salvar algo pero el fuego ya era demasiado grande. Pedro había cabalgado hasta las otras 2 propiedades amenazadas, ofrecido refugio temporal. Vuelto con la noticia de que las familias estaban aterrorizadas, pero seguras por el momento. Al caer la noche, cuando todos finalmente se acomodaron, Mateo se reunió con Pedro, Joaquín y Toño en el granero.
Isabel, que llevaba café para los hombres, llegó a tiempo de escuchar la conversación. Se quedó parada en la apurada, bandeja en las manos, escuchando. Tenemos que ir a ver a Damasco, decía Pedro con voz dura. No se puede esperar a que ataque de nuevo. Vamos allá en número. Le mostramos que no estamos solos. Joaquín estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza. Conozco a 5 hombres más que vendrían, gente que ya fue ayudada por el señor Mateo, que le debe un favor. Mateo estaba recostado en la pared, brazos cruzados, expresión cerrada. No, dijo con firmeza. No voy a pedirle a nadie que arriesgue la vida por esto. Ya basta conmigo. Pedro golpeó la mano en la mesa. No es solo por ti, es por todos nosotros. Damasco no va a parar. Hoy fue Cristóbal, mañana soy yo, después es Joaquín. Él quiere mostrar que puede hacer lo que quiera y nadie lo va a impedir. Es exactamente por eso que necesito ir solo, respondió Mateo. Si llevo gente se convierte en guerra abierta. La gente muere en la guerra. Inocentes mueren. Pero si voy solo, la cuestión queda entre él y yo. Personal. Toño, el más joven, preguntó con voz incierta, ¿y si te mata, patrón? El silencio que siguió fue pesado. Fue Isabel quien lo rompió, entrando en el granero con pasos decididos. Entonces vamos a garantizar que eso no suceda, dijo con voz más firme de lo que se sentía. Los 4 hombres se giraron sorprendidos. Mateo se enderezó. Isabel, esto no es. No me digas que no es asunto mío, interrumpió ella colocando la bandeja en la mesa con más fuerza de la necesaria. Todo lo que pasa en esta hacienda es asunto mío ahora. Y no me voy a quedar parada mientras planeas ir solo a enfrentar a un hombre que tiene 6 matones armados sin ningún escrúpulo. Mateo dio un paso hacia ella, bajando la voz a un tono casi gentil. Isabel, aprecio la preocupación, pero esto es peligroso. No puedo ponerte en riesgo. Ella levantó la barbilla. ¿Crees que no estoy en riesgo ya? ¿Que el recado en la cerca no era una amenaza para todos nosotros? ¿Crees que si te pasa algo, Damasco simplemente se irá y dejará al resto en paz? La lógica era irrefutable y todos lo sabían. Mateo se pasó la mano por el cabello con frustración. ¿Qué sugieres entonces? Isabel respiró hondo. Sugiero que no vayas solo, pero tampoco lleves un ejército. Lleva testigos, gente que pueda confirmar lo que se dijo, lo que pasó. El padre Tomás, el comisario, tal vez hasta el juez, si logramos convencerlo de hacer el trabajo bien. Pedro asintió despacio. Ella tiene razón. Si confrontas a Damasco con autoridades presentes, él no puede simplemente matarte sin consecuencias. Tiene que al menos fingir civilidad. Joaquín añadió, y si consigues que confiese frente a esas personas que está usando métodos ilegales, que falsificó documentos, que mandó incendiar la propiedad, se convierte en una cuestión criminal, no solo una disputa entre particulares. Mateo los entendía a dónde querían llegar. Pero el juez es su amigo, no querrá indisponerse. Isabel se acercó. Tal vez se indisponga si la historia llega a los periódicos, si se convierte en escándalo público. Hombre rico y poderoso usando violencia contra familias pobres. Mi padre trabajaba con el editor del periódico de la capital. Puedo escribir una carta, explicar la situación. Mateo la miró con una expresión mezcla de admiración y miedo. ¿Pensaste en todo? Isabel sostuvo su mirada. Pensé en no perderte. El resto vino junto. La declaración cruda dicha frente a todos hizo que el tiempo se detuviera por segundos. Los otros hombres intercambiaron miradas discretas. Mateo abrió la boca, la cerró, finalmente dijo, necesitamos conversar en privado. Pedro se levantó inmediatamente. Creo que es hora de la ronda. No es así, Joaquín. Toño, ven a ayudar. Los 3 salieron con prisa poco disimulada, dejando a Mateo e Isabel solos en el granero iluminado apenas por una lámpara que colgaba del techo. Mateo caminó hacia ella despacio. Se detuvo tan cerca que Isabel necesitó levantar la barbilla para mantener el contacto visual. No puedes decir cosas así, dijo él con voz ronca. No puedes hablar sobre perderme como si importara de esa manera.
¿Por qué no puedo?, preguntó ella en un susurro. Porque te pone en peligro, respondió él. Porque me hace querer protegerte más de lo que ya quiero. Porque me hace pensar en cosas que no puedo tener. ¿Por qué no puedes?, insistió Isabel poniendo la mano en su pecho, sintiendo el corazón acelerado bajo la palma. Porque perdí todo lo que amé, dijo él con dolor antiguo, rasgando las palabras. Porque tengo miedo de que si te amo, el destino te arrancará de mí también. Porque no merezco tener de nuevo lo que ya tuve y desperdicié. Isabel sintió lágrimas quemando, pero no dejó que cayeran. Tú no desperdiciaste nada. Amaste a tu esposa y ella te fue arrebatada por un accidente cruel. No fue tu culpa. Amarme no va a hacer que el destino me arranque. Me va a hacer más fuerte. Te va a hacer más fuerte. El amor no es debilidad, Mateo. Es la única fuerza real que existe. Él cerró los ojos, respiración temblorosa. Cuando abrió de nuevo, había rendición allí. Isabel, yo no sé cómo hacer esto de nuevo. No sé cómo abrir el corazón y confiar en que no será destruido. Entonces vamos despacio, ofreció ella. No necesitas prometer eternidad ahora. Solo necesitas prometer que no me vas a alejar, que me vas a dejar quedarme a tu lado, venga lo que venga. Mateo levantó la mano, apartó un mechón de cabello del rostro de ella con un toque tan gentil que más lágrimas amenazaron con salir. Te mereces más que un hombre roto que busca pelea con un coronel peligroso, dijo él con media sonrisa triste. Yo merezco un hombre que lucha por lo correcto, incluso cuando le cuesta todo, corrigió ella. Te merezco a ti. Y entonces Mateo Herrera, el hombre que se había negado a permitir cualquier afecto por 4 años. Que construyó murallas alrededor de su corazón y juró nunca más arriesgarse, hizo la única cosa que tenía sentido. Bajó la cabeza y besó a Isabel con una ternura que contrastaba con la fuerza de su cuerpo, con una reverencia que hablaba de un valor precioso. Con una promesa silenciosa de que tal vez, solo tal vez, podría aprender a amar de nuevo. El beso fue dulce, casto, pero cargado de todo lo que no se había dicho. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Mateo apoyó la frente en la de ella, ojos cerrados. Si algo me pasa. Comenzó él, pero ella puso los dedos en sus labios. Nada va a pasar porque no vas solo, y porque yo voy a estar rezando cada segundo hasta que vuelvas. Y entonces vas a volver y vamos a descubrir juntos cómo reparar corazones rotos. Él rió un sonido bajo y ronco que era más emoción que alegría. ¿Cómo te volviste tan fuerte, pequeña? Isabel sonrió a través de las lágrimas. Aprendí de ti. Los días siguientes fueron de preparación cuidadosa. Isabel escribió una carta detallada para el editor del periódico de la capital. Explicó la situación, anexó testimonios escritos de las familias amenazadas. Mateo fue hasta la ciudad, conversó largamente con el padre Tomás, que accedió inmediatamente a ayudar. El cura entonces fue con el juez, puso presión moral y religiosa. Recordó que ojos mayores estaban observando y que la justicia tenía que hacerse o habría escándalo. El comisario, un hombre débil que generalmente evitaba la confrontación con los poderosos, fue más difícil de convencer. Pero cuando Pedro mencionó que la historia ya estaba yendo a un periódico grande y que todo el mundo querría saber por qué la ley no hizo nada, el comisario finalmente accedió a estar presente. Se marcó un encuentro en la propiedad del coronel Damasco para dentro de 3 días, reunión oficial. Testigos presentes para discutir las acusaciones de falsificación de documentos e intimidación violenta. El recado fue entregado formalmente por el comisario, que volvió diciendo que el coronel había aceptado con una sonrisa que no llegaba a los ojos. En la noche antes de la confrontación, Isabel apenas pudo comer. Se quedó removiendo la comida en el plato con el estómago revuelto de nerviosismo. Mateo también estaba callado, tensión visible en los hombros, en la mandíbula apretada. Cuando la cena terminó y doña Cándida se retiró, los dos se quedaron solos en la cocina. Tengo miedo, confesó Isabel en voz baja. Sé que eres fuerte, sé que no estás solo, pero tengo miedo aún así. Mateo fue hacia ella, jaló la silla, se sentó y la atrajo a su regazo con gentileza. Isabel se acurrucó contra el pecho ancho. Escuchó el corazón latiendo fuerte y firme. Yo también lo tengo, admitió él besando la coronilla de su cabeza.
Sería idiota no tenerlo, pero tengo más miedo de lo que pasa si no hago nada. No puedo vivir en un mundo donde hombres como Damasco hacen lo que quieren y nadie se levanta. Y ahora tengo una razón aún mayor para luchar. Él inclinó el rostro de ella hacia arriba, ojos intensos. Te tengo a ti. Tengo un futuro que quiero construir, y no voy a dejar que él me quite eso. Promete que vuelves, susurró Isabel. Promete. Prometo, dijo Mateo contra los labios de ella antes de besarla de nuevo, más profundo esta vez, sellando la promesa con todo lo que tenía. La mañana llegó fría y clara. Mateo se vistió con cuidado, camisa limpia, pantalones buenos, botas lustradas. No iba como peón, iba como propietario, como hombre de respeto. Pedro, Joaquín y Toño también se arreglaron. Irían juntos hasta la entrada de la propiedad de Damasco. Se quedarían esperando por si los necesitaban. El padre Tomás llegó temprano. Sotana negra impecable, expresión seria. El comisario apareció minutos después, nervioso pero presente. El juez fue el último. Llegó con renuencia evidente. Isabel ayudó a Mateo a ajustar el chaleco, manos temblando levemente. Él sostuvo las manos de ella, besó los dedos uno por uno. Vuelvo pronto, prometió él. Y cuando vuelva, necesitamos hablar sobre el futuro. Sobre nuestro futuro. El corazón de ella dio un salto. Asterisco nuestro futuro. Mateo sonrió una sonrisa pequeña pero real. ¿Crees que después de todo esto voy a dejar que te vayas? Eres mía ahora, Isabel Romero, si aceptas a un hombre terco con pasado complicado y tendencia a meterse en líos. Acepto, dijo ella a través de lágrimas felices. Acepto todo de ti. Él la besó una vez más, largo y dulce. Después montó en el caballo y partió, seguido por los otros. Isabel se quedó en el porche con doña Cándida, las dos mujeres viendo a los hombres desaparecer en el camino. Él vuelve, dijo doña Cándida con convicción. Ese hombre tiene mucho aún por vivir. Tiene amor esperando. No va a desperdiciar eso. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Isabel. Intentó trabajar, intentó distraerse, pero todo lo que conseguía era rezar y mirar hacia el camino. Doña Cándida rezaba el rosario en voz baja, dedos corriendo por las cuentas gastadas. El sol subía en el cielo. El mediodía pasó. La tarde comenzó a caer y entonces, cuando el sol ya comenzaba a bajar, jinetes aparecieron en el camino. Isabel corrió al porche, corazón en la garganta. Solo consiguió respirar cuando vio a Mateo al frente entero, vivo. Bajó los escalones corriendo y cuando él desmontó, ella se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi los derribó. ¿Estás bien? Repetía ella contra su pecho. ¿Estás bien, Mateo? Él la sostuvo apretado, rostro enterrado en el cabello de ella. Lo estoy, murmuró él. Estoy bien. Se acabó. Pedro, que desmontaba detrás, estaba sonriendo ampliamente. Debió haberlo visto, doña Isabel. El patrón fue un magnate. El padre Tomás también sonreía. Fue una confrontación digna de ser registrada en los libros. Dentro de la casa, mientras doña Cándida servía café y comida, la historia fue siendo contada. Mateo comenzó voz calmada, pero había satisfacción por debajo. Cuando llegamos, Damasco estaba esperando con los 6 matones alrededor. Pensó que nos iba a intimidar, pero cuando vio al cura, al comisario y al juez, su cara cambió. El padre Tomás continuó, yo comencé hablando sobre las acusaciones, documentos falsificados, intimidación. Damasco negó todo. Claro. Dijo que las deudas eran legítimas, que nunca mandó a nadie amenazar a nadie. Fue cuando Mateo sacó el papel que estaba clavado en la cerca de Cristóbal, añadió Pedro. Mateo asintió. Mostré el recado. Mostré la letra. Le pedí al comisario comparar con otros documentos de Damasco. La letra era idéntica. El hombre había escrito su propia amenaza, demasiado arrogante para tomarse la molestia de disimular. El comisario se quedó sin opción. Tuvo que reconocerlo. ¿Y el juez?, preguntó Isabel ansiosa. Mateo hizo una mueca. El juez intentó minimizar. Dijo que era solo un malentendido entre vecinos.
Pero ahí el padre recordó frente a todo el mundo sobre la carta que ya había ido para el periódico, sobre cómo la historia se iba a hacer pública. Sobre cómo los superiores del juez iban a querer saber por qué él no actuó. Pedro golpeó la mesa con satisfacción. El viejo se puso rojo, empezó a sudar. Finalmente dijo que iba a investigar las acusaciones formalmente, que los documentos de deuda necesitaban ser verificados. Que hasta nueva orden ninguna propiedad podía ser tocada. A Damasco casi le da un ataque. Pero la mejor parte, añadió Joaquín con una risa. Fue cuando el patrón miró directo a Damasco y dijo que si algo le pasaba a cualquier persona de la región, a cualquier propiedad. El primer lugar que el comisario debería investigar era su hacienda, que ahora tenía testigos, tenía documentación, tenía ojos observando. El coronel estaba en libertad condicional moral. Mateo negó con la cabeza. No tengo la ilusión de que se haya vuelto un santo. Hombres como él no cambian. Pero ahora está atado. Sabe que no puede actuar abiertamente sin consecuencias. Va a tener que buscar otras víctimas en otros lugares donde no haya quien se oponga. Isabel sostuvo su mano sobre la mesa. Salvaste a esas familias. Salvaste a Cristóbal, a los otros. Salvaste a todos. Nosotros salvamos, corrigió Mateo mirándola profundamente. Fue tu idea involucrar a las autoridades, amenazar con exposición pública. Yo habría ido solo, probablemente habría terminado muerto o preso. Tú me salvaste de mí mismo. El resto de la noche fue de celebración comedida. El viejo Cristóbal lloró de alivio cuando supo que podía reconstruir en paz. Las otras familias fueron avisadas. Llegaron para agradecer con abrazos y lágrimas. La hacienda Tres Arroyos, que por tanto tiempo respiró soledad, estaba llena de vida, de esperanza, de comunidad. Cuando todos finalmente se fueron y la casa volvió al silencio, Mateo buscó a Isabel. Ella estaba en el porche mirando las estrellas, envuelta en un chal contra el frío de la noche. Él se acercó por detrás, envolvió los brazos alrededor de ella, y los dos se quedaron así en un silencio cómodo. Me casé con Lucía cuando tenía 23 años, dijo Mateo de repente, voz baja. Ella era hija del vecino. Crecimos juntos. Fue un matrimonio tranquilo. Nos queríamos. Había respeto. Construimos una vida juntos. Cuando ella murió creí que yo había muerto también. Pasé 4 años solo existiendo, no viviendo. Isabel escuchaba sin interrumpir, sintiendo la importancia de aquel momento. Y entonces llegaste tú, continuó él, una muchacha asustada con una maleta vieja, intentando ser fuerte cuando estaba destrozada por dentro. Y algo en mí reconoció algo en ti. Dolor llamando dolor tal vez, o alma llamando alma. Él la giró en sus brazos para quedar frente a frente. Te amo, Isabel. No de la misma manera que amé a Lucía, porque tú no eres ella y yo no soy más quien yo era. Pero te amo de la manera que soy ahora, de la manera que tú me hiciste volver a ser. Te amo con todo lo que quedó de mí y todo lo que tú ayudaste a renacer. Las lágrimas bajaban libres por el rostro de ella. Y yo también te amo. Te amé desde el momento en que te vi cuidando de todos menos de ti mismo. Amé tu fuerza, tu bondad, tu corazón enorme que intentas esconder. Amé al hombre que eres, roto y reparado y hermoso aún así. Mateo sacó algo del bolsillo. Era un anillo simple de oro, usado pero bien cuidado. Era de mi abuela, explicó él. La única cosa de valor que guardé. Quería dárselo a Lucía, pero ella murió antes de que pudiera. Lo guardé todos estos años sin saber por qué. Ahora lo sé. Te estaba esperando. Él se arrodilló allí mismo en el porche, un hombre grande y fuerte de rodillas ante una muchacha que tenía menos de la mitad de su tamaño. Pero que dominaba su corazón completamente. Isabel Romero, ¿te casas conmigo? ¿Me dejas pasar el resto de la vida amándote, protegiéndote, construyendo un futuro a tu lado? Sí, sollozó ella. Sí, sí, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo, quedó perfecto como si hubiera sido hecho para ella. Entonces se levantó y la besó bajo las estrellas, sellando una promesa de recomienzo, de amor que nace de las cenizas. De 2 corazones rotos que aprendieron a latir juntos.
El matrimonio sucedió 2 meses después en la iglesia pequeña de San Agustín. Isabel usó un vestido sencillo de muselina blanca que doña Cándida ayudó a coser. Flores silvestres en el cabello. Mateo estaba impecable en un traje oscuro que mandó a hacer especialmente, nervioso como un niño, pero sonriendo como no sonreía en años. La iglesia estaba llena, el viejo Cristóbal en la primera fila, emocionado, las familias que Mateo había protegido, los trabajadores de la hacienda. Vecinos conocidos, gente sencilla que venía a celebrar la unión de dos que merecían felicidad después de tanto dolor. El padre Tomás condujo la ceremonia con alegría evidente, voz firme cuando los declaró marido y mujer. Cuando Mateo besó a la novia. La iglesia estalló en aplausos y por primera vez en mucho tiempo las lágrimas que bajaban por su rostro eran de pura alegría. La vida en la hacienda Tres Arroyos cambió después de eso. Aún era trabajo duro, aún había desafíos, pero ahora había amor llenando los espacios vacíos. Isabel se convirtió en más que una esposa. Se convirtió en una compañera verdadera. Ayudaba con las cuentas, daba opiniones sobre la siembra, cuidaba de los trabajadores cuando enfermaban. Y Mateo, el hombre que había olvidado cómo sonreír, reía ahora. Reía de las bromas durante la cena, reía cuando Isabel intentaba ayudar con el trabajo de la hacienda y hacía un lío. Reía porque era feliz y ya no tenía miedo de admitirlo. El coronel Damasco, la verdad sea dicha, no desapareció completamente, pero mantuvo distancia. Enfocó sus ambiciones en otros lugares. La exposición pública y la vigilancia constante lo volvieron cauteloso. No era una victoria completa, pero era suficiente. Las familias de la región podían dormir en paz sabiendo que tenían un protector, tenían voz. La comunidad comenzó a fortalecerse. Inspirados por el ejemplo de Mateo, otros comenzaron a unirse, a protegerse mutuamente. Crearon una cooperativa informal donde compartían recursos, se ayudaban unos a otros. Lo que había comenzado como la lucha de un hombre solo se transformó en un movimiento comunitario de resistencia y solidaridad. Y la hacienda Tres Arroyos se convirtió en símbolo de eso, una casa que antes respiraba luto, ahora respiraba vida. Doña Cándida ganó ayuda extra cuando Isabel comenzó a enseñar a leer a algunas mujeres de la región. Pequeñas clases en la cocina que se convirtieron en tradición semanal. Mateo, por su parte, comenzó a enseñar técnicas de cultivo a pequeños agricultores. Compartía conocimiento en lugar de guardarlo. 8 años después Isabel estaba en el porche de la casa, ahora ampliada con un cuarto extra y una sala mayor. Se mecía despacio en la silla con la mano descansando sobre el vientre redondeado de 7 meses. Era el tercer embarazo y como los otros 2 iba bien. Voces infantiles venían del huerto. Miguel, con 6 años, cabellos oscuros del padre y ojos curiosos de la madre, perseguía gallinas con risa fuerte. Clara, con 4, así llamada en honor a la primera esposa de Mateo, recogía flores con concentración seria. Los 2 niños habían llenado la casa de alegría, de desorden, de vida. Mateo venía del campo, cargaba a Miguel en los hombros mientras Clara se colgaba de su pierna. Su cabello tenía más canas ahora, líneas alrededor de los ojos más profundas, pero había una ligereza en el que no existía antes. Ligereza de un hombre en paz consigo mismo, con sus elecciones, con su vida. Puso a los niños en el suelo, los mandó a lavarse las manos para cenar y subió al porche. Besó a Isabel, largo y dulce, mano grande descansando en su vientre, sintiendo al bebé patear. «¿Cómo están mis 3 amores?», murmuró él. «Fuertes», respondió ella sonriendo. «Ansiosos por conocer a papá». Mateo se sentó en la silla de al lado, la atrajo más cerca. «A veces todavía no lo creo», confesó mirando a los niños jugando en el patio. «Hace 8 años yo estaba muerto por dentro, solo existiendo. Y ahora lo tengo todo. Tú, los niños, uno más en camino. Propósito, alegría. ¿Cómo alguien tiene tanta suerte?» «No es suerte», dijo Isabel entrelazando sus dedos con los de él. «Es merecimiento. Eres un buen hombre, Mateo. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas recordar que un hombre bueno también merece cosas buenas». Él besó su mano. «Tú me lo recordaste. Todos los días me lo recuerdas». Doña Cándida apareció en la apurada llamando a cenar. La familia entró junta.
Niños parloteando sobre el día, Mateo haciendo preguntas, Isabel riendo de las historias descabelladas. La mesa que por años permaneció en silencio pesado, ahora desbordaba conversación, risa, amor. Después de que los niños fueron acostados, historias leídas y oraciones recitadas, Mateo e Isabel volvieron al porche. Era su ritual momento de paz al final del día, donde podían simplemente estar juntos. ¿Te arrepientes?, preguntó Isabel de repente. De todo lo que pasaste, todo lo que sufriste, si pudieras volver y cambiarlo, ¿lo cambiarías? Mateo pensó por un largo momento antes de responder. El dolor de perder a Lucía nunca va a desaparecer completamente, dijo honesto. Fue parte de mí. Moldeó quién soy. Pero arrepentirme no. Porque si las cosas fueran diferentes, tal vez tú nunca hubieras llegado aquí. Tal vez yo nunca hubiera aprendido que el corazón puede amar más de una vez, de maneras diferentes, todas verdaderas. Él la miró, ojos brillando en la luz suave de la lámpara. Aprendí que la fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez. Aprendí que el amor no es limitado, no se agota al ser dado a una persona. Aprendí que la vida continúa y que honramos a los que perdimos viviendo plenamente, no muriendo junto con ellos. Y tú me enseñaste todo eso, pequeña, tú y tu corazón terco que no aceptaba un no por respuesta. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. Éramos dos personas rotas que se encontraron en el momento correcto, dijo suave. Tú me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me diste propósito cuando estaba perdida. Me diste amor cuando creí que nunca sería amada. Nos reparamos el uno al otro, pedazo por pedazo. Y vamos a seguir reparando, añadió Mateo. Porque el amor verdadero es eso, no es perfección, es compromiso. Es elegir cada día quedarse, luchar, crecer juntos. Es ser fuerza cuando el otro es débil, puerto cuando el otro está perdido, luz cuando el otro está en la oscuridad. Los años siguientes solo confirmaron aquellas palabras. La hacienda Tres Arroyos prosperó no solo materialmente sino en espíritu. Se convirtió en un lugar donde las personas sabían que podían buscar ayuda, donde la justicia era más que una palabra bonita. Mateo nunca dejó de ser el protector de la comunidad, pero ahora lo hacía con la sabiduría que viene de la madurez. Con equilibrio entre coraje y prudencia. Los niños crecieron fuertes y sanos. Miguel heredó el sentido de justicia del padre. Siempre estaba defendiendo a los más pequeños en la escuela. Clara tenía la gentileza infinita de la madre. Cuidaba de animales heridos, compartía juguetes sin dudar. Y cuando nació el tercer hijo, otro niño al que llamaron Tomás en homenaje al cura, completó la familia a la perfección. Isabel nunca volvió a la capital, nunca sintió la necesidad. La vida que construyó en el interior, al lado del hombre que amaba, valía más que cualquier confort de la ciudad. Continuó enseñando a leer a las mujeres, expandió las clases para incluir matemáticas básicas y administración doméstica. Se convirtió en una figura respetada en la comunidad, buscada para consejos, admirada por su fuerza tranquila. Y Mateo, el hombre que juró nunca más amar, que construyó muros tan altos alrededor de su corazón. Aprendió que el mayor coraje no está en enfrentar matones o desafiar coroneles. El mayor coraje está en permitir ser amado, en abrir el corazón incluso con miedo, en confiar que esta vez tal vez la felicidad dure. 20 años después del día en que Isabel llegó con una maleta vieja y el corazón destrozado, ella estaba de nuevo en el porche. Tenía 42 años ahora. Cabellos con algunos hilos blancos, líneas alrededor de los ojos que hablaban de años de sonrisas. Mateo, con 53, tenía el cabello casi todo gris, el cuerpo aún fuerte, pero marcado por décadas de trabajo duro. Los hijos habían crecido. Miguel, con 26, administraba parte de la hacienda y estaba comprometido con una chica del pueblo vecino. Clara, con 24, era maestra en la escuela local. Continuaba el trabajo de la madre de educar a la comunidad. Tomás, con 20, estudiaba agronomía, quería modernizar las técnicas de cultivo. La hacienda se había expandido. Ahora incluía tierras que pertenecieron al coronel Damasco, que murió 5 años antes sin herederos y con tantas deudas que todo fue subastado. Mateo compró una parte y dividió otra parte entre los agricultores que habían sido amenazados décadas atrás. Justicia poética, había dicho él en la época. Doña Cándida había partido 3 años antes.
Durmió en paz a los 87 años, rodeada por todos los que amaba. Dejó un vacío que nunca fue completamente llenado, pero también dejó un legado de bondad que continuaba vivo en todos los que tocó. «¿Estás callada?», observó Mateo sentándose al lado de Isabel. «¿En qué piensas?». Ella sonrió. «Estaba pensando en lo extraña que es la vida, en cómo la peor cosa que me pasó, perder todo, tener que dejar la capital. Terminó siendo la mejor cosa porque me trajo aquí, me trajo a ti». Mateo tomó su mano, tan natural ahora como respirar. «¿Crees en el destino?», preguntó Isabel. Negó con la cabeza. «Creo en las elecciones. Tú elegiste no rendirte cuando perdiste a Lucía. Elegiste seguir luchando, protegiendo, viviendo. Yo elegí aceptar tu oferta de trabajo aún con miedo. Elegí quedarme incluso cuando se puso difícil. Elegí amarte aún sin garantías. Y tú elegiste amarme de vuelta. Fueron elecciones, no destino». Mateo sonrió, esa sonrisa que aún hacía que el corazón de ella se acelerara después de todos estos años. «Entonces elegí bien». Ella rió. «Elegimos bien». El sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. De la casa venían sonidos de la cena siendo preparada, nietos jugando. Miguel ya tenía 2 hijos pequeños. La vida continuaba, círculo eterno de generaciones, de amor pasando adelante. Y allí, en aquel porche donde tantas conversaciones sucedieron, tantos planes fueron hechos, tantos miedos fueron vencidos. 2 corazones que aprendieron a latir juntos descansaban en paz. No era el fin de la historia, era la continuación, era legado, era la prueba de que el amor verdadero no solo sobrevive, prospera, multiplica. Transforma todo lo que toca. Isabel Romero y Mateo Herrera construyeron más que una hacienda próspera o una familia grande. Construyeron el ejemplo de que nunca es tarde para recomenzar, que un corazón roto puede amar de nuevo, que la fuerza verdadera no está en nunca caer, sino en levantarse. A veces las mejores historias de amor comienzan en los lugares más improbables, entre las personas más improbables, y duran para siempre. No porque sean perfectas, sino porque son verdaderas. Y cuando muchos años después sus bisnietos preguntaban cómo comenzó la historia de los bisabuelos, la respuesta era siempre la misma. Comenzó cuando ella llegó sin nada y él estaba perdido en todo. Y juntos encontraron lo que realmente importa. Se encontraron el uno al otro. Encontraron un hogar. Encontraron un amor que atraviesa el tiempo, el dolor, el miedo y todo lo demás, un amor que es, al final, la única cosa que realmente queda. Y esa es la más bella historia de amor entre un hacendado viudo y la joven que enseñó a su corazón a vivir nuevamente.